Bien, buenas noches. Saludamos a todos quienes This meeting is being siguen esta recorded. transmisión. Y a nombre del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas ISEC y la carrera de Economía de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, colaboración con la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, la Sociedad de Economistas de Bolivia y la Fundación Hanns Seidel. Es un honor para todos, a nombre de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, presentar esta revista latinoamericana de desarrollo económico, LAGED, edición especial 2021. En esta ocasión se va a presentar el artículo titulado Un estudio exploratorio del rol de las mujeres en la agricultura familiar en Bolivia. Este artículo pertenece a la investigadora Carola Tito Velarde. Vamos a dar inicio saludando a las autoridades que están en este instante en esta presentación de la revista. Saludo en primera instancia al señor vicerrector académico nacional, doctor Marcelo Vera Bacarreza. Saludo al señor director de la Fundación Hanns Seidel, Víctor Hagemann. Saludamos a la señora directora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, Fernanda van der Leyen. Saludo al investigador Jean-Paul Benavides, investigador docente del ISEC, del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, la magíster Carola Tito Velarde, que también está presente con nosotros y en representación de todos los autores de toda la revista. Un saludo a los directores, personal académico, decanos, estudiantes, a toda la comunidad que se está dando cita en este instante en la plataforma Zoom y a través de la transmisión de Facebook del Instituto. Sean todos bienvenidos. A nombre de las autoridades de la universidad, damos inicio y para ello también permítanos dar la palabra en este instante al investigador doctor Jean-Paul Benavides, investigador docente del ISEC, líder del proyecto 3, Soberanía Alimentaria del programa BLIR-WOS, y es también responsable de la publicación del número especial de la revista LAGED de hoy. Bienvenido al doctor Jean-Paul Benavides. Un gusto. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias, muy amable, y gracias por la presencia de las autoridades, Víctor Hagemann en representación de la Hanns Seidel, director de la Hanns Seidel, la bienvenida a Fernanda van der Leyen, sin cuyos esfuerzos el ISEC no funcionaría como funciona, la presencia notamente de Marcelo Vera. Muchas gracias. Bien, voy a comenzar con unas breves palabras sobre por qué hacer una revista, un número especial sobre seguridad alimentaria y sistemas alimentarios en Bolivia. Voy a compartir una pequeña presentación. En primer lugar, bueno, quiero agradecer a los autores que han colaborado en este número. Es un trabajo siempre gratuito, amoroso y que requiere de un alto nivel de sacrificio. Pero también a los revisores que en su momento han hecho un protocolo, han cumplido con un protocolo de revisión entre pares doble ciego y que se han brindado muy generosamente a revisar los artículos que presentamos en este número. Tanto en los autores como en los revisores tenemos entonces una calidad de académicos sin discusión. También debo agradecer al financiamiento del proyecto BLIR por este número, tanto como a la Fundación Hanns Seidel, que gracias a su ayuda y soporte al ISEC en estos varios años de colaboración ha hecho posible la publicación de la LAGED, no solamente de esta revista, pero también de este número, pero también de los otros números. También un agradecimiento especial a las autoridades de la universidad, porque apoyar la investigación no es una tarea fácil y requiere un cierto número de sacrificios financieros, de tiempo, etc. Creemos que este apoyo de estas instituciones, Hanns Seidel, BLIR, la UCB, hacen posible
encaminar la investigación dentro de la universidad. Entonces, un breve, la seguridad alimentaria podría no parecer un tema. Ahora he adelantado, he improvisado esta diapositiva aquí para hablar un poquitito de las consecuencias de las guerras. El gráfico que nos muestra acá muestra una tendencia desde 1700 hasta la fecha de básicamente una disminución en los precios de los alimentos, que en general ha sido elevado, digamos, ha sido interrumpido por las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y entonces han contribuido en gran manera a la inseguridad alimentaria y sobre todo de los más pobres, ¿no? Entonces, en este contexto de invasión a Ucrania, creo que hay que tener un ojo bien despierto, una atención a lo que puede suceder en Bolivia. Entonces, seguridad alimentaria es un tema que en el corto plazo, en este momento ahora, es de preocupación, pero a largo plazo también. Si bien la seguridad alimentaria para el mundo ha tenido una como tendencia positiva desde 1950, en el cual vemos que la producción alimentaria en el mundo se ha casi triplicado. Entonces eso ha posibilitado en gran medida un crecimiento de la sociedad y la reducción del hambre, a pesar del crecimiento poblacional. Sin embargo, esta producción alimentaria tiene sus características, y es que si bien la producción ha aumentado mucho, no tanto las áreas de producción, como lo podemos ver acá. Entonces, se puede decir que la revolución verde de los años 50 ha sido exitosa en este sentido. Ha sido exitosa porque ha involucrado una innovación tecnológica para la producción de alimentos. Sin embargo, la situación ha cambiado y va a cambiar para el futuro. Las previsiones de crecimiento demográfico para después de 1950 para adelante van a ser como alrededor de los 9 o 10 billones de habitantes. Entonces, si bien en el momento actual la capacidad productiva de alimentación del mundo es suficiente para alimentar la población de ahora, ya no lo es tanto para los siguientes 20, 30 años. Hay un segundo reto para alimentar al mundo que se viene. Entonces, a largo plazo. El problema es que no podría haber contado con una fe en la evolución científica, en la innovación tecnológica para aumentar la producción por hectárea. Este modelo que límites comemos. Entonces, ahora estamos en esta progresión hacia adelante donde debemos pensar realmente cuáles son los costos que hemos pagado para esta seguridad alimentaria, para la alimentación que tenemos. En general podemos decir que la producción de alimentos actual es una de las mayores causas de cambio climático. Con este gráfico que vemos a este lado de los límites planetarios, los límites ambientales planetarios, la contribución de la producción de alimentos se aplica a 8 de estos, a 8 de los 9. Involucra una pérdida de la biodiversidad. Involucra también un exceso o un efecto muy grande en ciertos flujos bioquímicos, en el uso de agua dulce, en la transformación de los suelos. Es entonces un contribuyente enorme al cambio climático. Así entonces hay que pensar la seguridad alimentaria no solamente como cantidades de alimentos para las personas del futuro, pero también qué es lo que quiere decir alimentar esto en términos, alimentar a la gente
dentro de 20 años en términos del planeta. No toco aquí el tema de nutrición, pero también hay desigualdades muy grandes de los sistemas alimentarios actuales. Tenemos 1 billón de personas con déficit alimentario, que no tienen suficiente para alimento, pero también tenemos 1 billón de personas con exceso de alimentación y con todas las enfermedades asociadas a esto, obesidades, etc. Entonces, si bien ahora podemos alimentar a la gente, si pensamos en el tipo de alimentación, una alimentación rica en carnes, rica en proteínas, la alimentación que en general las personas acceden cuando incrementan sus ingresos, entonces realmente ponemos en peligro todavía aún más la seguridad alimentaria. Si fuera así, ese planeta, si todo el mundo se alimentaría con una dieta rica en proteína animal, apenas podríamos alimentar la mitad de la gente que existe. Eso es un poco el gráfico que muestra, el gráfico que les muestro ahora. En cambio, ciertas dietas, unas dietas más vegetarianas, entonces podríamos aumentar sin problema a toda la gente que existe. Entonces, hay una cuestión de saber o de pensar la seguridad alimentaria en las consecuencias sobre el planeta y después cómo vamos a alimentarnos en el futuro. Bolivia tiene un sistema alimentario que se puede llamar mixto. Encontramos a pocas horas de aquí, de La Paz, o a pocas horas de viaje de cualquiera de las grandes ciudades, producción de alimentos que casi es de subsistencia. Pero también tenemos esta agroindustria, también tenemos supermercados con un montón de productos de alto procesamiento. Entonces, estos son retos para la alimentación boliviana. Por un lado, sistemas alimentarios rurales campesinos, digamos, de subsistencia, en cierta manera luchan por mantener una agrobiodiversidad alta. Por otro lado, pero estos tienen son frágiles. Son frágiles a los shocks externos, ya sean climáticos o de precios. Por el otro lado, tenemos sistemas alimentarios modernos que aseguran una disponibilidad de alimentos bien alta. Pero para contrastarlo con estas dos fotos, en general son también alimentos productos con muy poca diversidad. Y también son entonces, desde ese punto de vista, frágiles a los shocks externos. Entonces, yo creo que hay una necesidad y una oportunidad, una necesidad de pensar el sistema alimentario boliviano. Y justamente en este número de la revista, lo que hemos querido hacer es tocar varios de estos aspectos del sistema alimentario. En primer lugar, tenemos el texto de Roxana Liendo, aquí en la foto, la primera, voy a ir por orden, que justamente nos habla de las oportunidades, nos cuenta una especie de evaluación del estado de los sistemas alimentarios bolivianos. Y después nos propone a pensar que en la vía del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pensemos en que hacer funcionar un sistema alimentario es también una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de pagar una especie de deuda social contra el campesinado, que son aquellos que producen más diversidad de alimentos actuales. Por otro lado, tenemos a María Teresa Nogales, que nos invita a reflexionar de una manera diferente la dicotomía campo-ciudad. Cuando lo vemos desde un punto de vista de sistemas alimentarios, estos deberían ser más bien una unidad. Son terrenos complementarios que permiten y que configuran
los resultados, que configuran la calidad o el tipo de alimentos que obtenemos. Finalmente, pero en tercer lugar, hay un aspecto no solamente social, pero hay un aspecto económico y de transformación del área rural en la producción de alimentos que es muy importante. Carola nos va a hablar un poco más en detalle, pero Michelle y Elías nos habla de esta relación de sistemas alimentarios y género. No voy a comentar el trabajo de Carola porque vamos a tener una presentación más detallada en adelante. Pero también en quinto lugar tenemos la presentación el artículo de Berioska Señas, que profundiza en el funcionamiento de las cadenas de valor estudiando la papa. Y ella muestra un problema en la calidad de estas cadenas. No solamente por hacerlas más rentables en términos económicos, es que se van a volver más eficientes en asegurar la seguridad alimentaria de las familias. Finalmente, y bueno, no tengo aquí la foto de Carlos Quesada, que es otro colega con el que está como autor acá, pero ahondamos en otro de los grandes temas de la seguridad alimentaria boliviana, otro de los problemas estructurales, y es que en general la productividad agrícola del campesinado boliviano es muy baja o ha mejorado muy poco en el trayecto. En una forma bastante cuestionable, es decir, cuestionable en el sentido que debemos trabajar sobre el tema. Hemos visto que la productividad agrícola en el mundo ha aumentado mucho gracias a la revolución verde, con sus bemoles. Parece que esto no se hubiera producido tanto en Bolivia, sobre todo para aquellos que producen la mayor diversidad de alimentos en el área rural. Entonces, con esta colección de artículos lo que hemos querido hacer es iniciar una reflexión, colaborar o aumentar al debate y a la reflexión sobre el funcionamiento, el futuro y las oportunidades que tenemos en el sistema alimentario boliviano. Entonces, sin más, eso es todo lo que tengo ahora para decir. Entonces, doy la palabra a Claudette. Gracias. Gracias, Jean-Paul. Muchísimas gracias. Gracias por esta introducción. Bien, vamos a ir ahora de lleno a presentar el documento, precisamente un estudio exploratorio del rol de las mujeres en la agricultura familiar en Bolivia. Y para ello está con nosotros Carola Tito Velarde, en representación precisamente de los demás autores de la revista. Muy buenas tardes, Carola, un placer. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Claudette, y bueno, gracias a todos por la participación y la presencia en la presentación de la edición especial. Bueno, yo voy a presentarles el artículo que está en esta edición, que es, ya lo dijo Claudette, un estudio exploratorio del rol de las mujeres en la agricultura familiar en Bolivia. Como contenido, bueno, son 4 puntos importantes a tocar, ¿no? La motivación al artículo. En realidad, sí los quiero invitar a leerlo, si está interesante. Y acá es como que voy a mostrar las ideas clave y los resultados los resultados principales que nos arroja el estudio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la motivación, la participación de las mujeres y, bueno, la participación laboral en realidad de las mujeres para vincularlo específicamente en su participación en la agricultura, ¿no? Y bueno, después entrar a la agricultura familiar, ver la tipología, ¿no? Y ver justamente los roles que tienen las mujeres en la agricultura familiar y los mensajes clave. Bueno, como tema de motivación, tal vez aquí mencionaré 2 ideas claves, hitos que en realidad motivaron a la investigación. Y uno es el tema de género, que hoy en día se habla tan transversalmente a diferentes proyectos, a diferentes iniciativas, programas, ¿no? Es un tema clave en nuestra sociedad, ¿no?
Y en realidad esta se fomenta desde, bueno, surge en 1995 por la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en la que se promueve la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ¿no? En la que en realidad es un, una iniciativa bastante progresista en la que se defienden los derechos de las mujeres, y justamente una palabra clave es potenciar el rol de la mujer, ¿no? Generar equidades, ¿no? Tanto entre mujeres como hombres. Entonces, eso es un tema clave. Y el otro es que si hoy vemos las estadísticas, sentimos que está invisibilizada roles muy importantes que la mujer juega, ¿no? Es visible la contribución de la mujer mediante los registros y que lo vemos en cuentas nacionales del trabajo remunerado, pero no es visible aquel trabajo que también realiza y es una contribución que está como no remunerada, y vamos a ver algunos gráficos bastante interesantes que nos muestran ello, y también su contribución a aquellas actividades de reproducción y participación comunitaria, ¿no? Entonces, como ideas claves, este tema es bastante importante de evaluar, ¿no? Bien, entonces vinculándolo justamente con lo que nos mencionaba Jean-Paul en cuanto a los sistemas alimentarios, ¿no? La seguridad alimentaria, la agricultura sin duda es un rol clave eh, a la seguridad alimentaria, y la agricultura familiar lo es más, ¿no? Y por eso, bueno, quiero aquí ligarlo al estudio, porque este estudio también se desprende de una investigación anterior que lo hicimos junto con Fernanda van der Leij, que es la contribución de la agricultura familiar campesina, ¿no? Donde ahí lanzamos un resultado muy importante, que el 61% de volumen de consumo de alimentos frescos en realidad lo provee la agricultura familiar, ¿no? Y algo importante aún es que la agricultura familiar en realidad no tiene características homogéneas, ¿no? Los productores en realidad, las UPA, las unidades de producción agropecuaria, son heterogéneas, ¿no? Y se distinguen por la macroregión en la que se encuentran, y está ligada a características, por ejemplo, en cuanto a tecnificación, al uso de mano de obra, ¿no? Y por eso proponemos una tipología que se usa en este estudio, que diferencia las unidades de producción agropecuaria en consolidada, de transición y de subsistencia, ¿no? Entonces, aprovechando justamente estos insumos, ¿no? Esta tipología que generamos a través de este estudio, que utiliza métodos multivariante, ¿no? Para poder hacer la clasificación, surge la pregunta en este artículo de cuál es la participación de las mujeres en la UPA familiar, ¿no? Es la misma, los roles que juegan las mujeres en estas diferentes tipologías de agricultura familiar, y si no, evaluar justamente esas diferencias de roles, ¿no? Entonces, principalmente, ¿no? Y bueno, acá un poco mencionando algunos puntos bastante resumidos en realidad, porque bueno, hay una parte que es justamente de la perspectiva regional de los avances en equidad de género, ¿no? Y acá recorto algunas ideas clave que nos pueden justamente ayudar a contextualizar y hacer una lectura de los resultados, ¿no? En la revisión de literatura se reconoce que existe una participación activa de las mujeres en los temas productivos, ¿no? Pero no existe un reconocimiento a su labor activa en la producción, ¿no? Y esto marca un sesgo de contribución puesta hacia los hombres, ¿no? Y por tanto, una subestimación y subregistro del protagonismo de las mujeres, ¿no? Algo interesante también que se nota es que se observa que existe una priorización en la capacitación y tecnificación, ¿no? Sobre los hombres, ¿no? Recae sobre los hombres. Entonces, una pregunta que también le llamaba la atención, y ocurre lo mismo, nuestra tipología hace esa división y justamente podemos ver si las brechas en las diferentes tipologías se intensifican o no, dependiendo en cuál se encuentran, de subsistencia, consolidada o de transición, ¿no? También es importante notar que, bueno, es bastante notorio que hay una división sexual de trabajo que también puede restringir la participación de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Y por eso hay una parte invisible que no la vemos en nuestras estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, la división es como actividades de producción para los hombres y actividades de reproducción para las mujeres, ¿no? Se encuentra marcada
Y por tanto también los niveles de salario de las mujeres y la brecha que aún observamos es notoria por esto, ¿no? Porque los hombres pueden encontrarse en trabajos mejor pagados, que en algún caso es restrictivo por justamente estas divisiones que se dan, ¿no? La denominada oficio de pareja también, ¿no? Sin embargo, existen avances significativos, pero no suficientes en la relación de equidad de género, ¿no? Algo que se marca importante para poder romper estas brechas son los espacios de decisión y poder que las mujeres, las que mujeres podrían acceder, ¿no? Y hay una diferenciación también muy interesante entre lo que es el área urbana y rural, ¿no? En la área urbana, en estos espacios de decisión y poder se prioriza el tema político, pero en el área rural se prioriza la actividad productiva, ¿no? Y también el acceso a los mismos recursos de los hombres, que también marca una característica de empoderamiento a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el tema de la herencia de tierras, ¿no? Actualmente en nuestro país sí ha habido un avance tanto normativo como político, y eso nos muestra la revisión mediante la reforma de 35-45, en la que justamente se promueve la equidad de género ante el INRA en términos de política. Sí, también existe en términos de saneamiento la participación de la mujer, ¿no? Que marca también justamente avances importantes en nuestros temas. Bien, entonces, en este punto de participación de la mujer en la agricultura, quiero marcar ideas claves sobre lo que nos muestran las estadísticas, ¿no? En la participación de la mujer, ¿no? Y aquí es como que hago énfasis en la relación, lo que vemos, lo que es visible, porque si vemos este cuadro, vemos la tasa global de participación de las mujeres. Bueno, según género, ¿no? Están hombres, mujeres y está a nivel nacional. Y lo que observamos es, bueno, la tasa global de participación de mujeres, o sea, la participación de las mujeres en el mercado laboral, en tareas productivas, es más bajo que los hombres, ¿no? Y hay una brecha bastante importante, ¿no? Pero acá también podemos notar esa invisibilidad en cuanto a, en el mercado laboral no se nota las tareas reproductivas de cuidado que tiene la mujer en el hogar, ¿no? Y vamos a ver si vamos viendo más allá de esta estadística, este número, o sea, dónde se ocupan las mujeres, generalmente están en tareas que no son remuneradas y en sectores que no son tecnificados, ¿no? Si vemos la misma tasa global de participación, pero dividiendo por género y área, lo cual notamos es que, bueno, se nota que en el área rural, ¿no? La mujer tiene mayor participación en relación a sus pares mujeres del área urbana, pero aún es mayor la participación de los hombres tanto en el área urbana como rural en comparación a sus pares mujeres, ¿no? En cuanto a la tasa de empleo, la tasa de desempleo según género, es notoria el quiebre que existe a partir de la pandemia 2019-2020, en la que mayor afectada han sido las mujeres, ¿no? En cuanto a la distribución de población ocupada según sector de actividad, y esto es, de toda la población, lo que vemos donde se concentra mayormente la población que está ocupada es en el sector agropecuario y comercio, ¿no? Si les agregamos estos indicadores por género, mujer a hombre, se queda bastante notoria la concentración de mujeres en actividades agropecuarias y de comercio, ¿no? Y sin embargo, existe una distribución mucho más balanceada en los sectores de los hombres, ¿no? Que están en el sector industrial, construcción y transporte, ¿no? Al parecer hay algunos espacios, ¿no? Como un tema de indicio de que hay espacios que están reservados más para los hombres que las mujeres, ¿no? Y algo también muy interesante es que, aquellas mujeres que están ocupadas, ¿no? En realidad existe mayor concentración en el tipo de condición de empleo que son trabajadores, familiares, aprendiz o personal, sin remuneración, ¿no? Y esto llama mucho la atención, ¿no? Porque, en el caso de los hombres se concentran más en trabajador por cuenta propia, pero ellos sí declaran un salario, ¿no? Pero las mujeres que sí participan en el mercado laboral, la mayor parte se encuentra sin remuneración, pero dentro del mercado laboral, ¿no? Que marca también un tema de poder y decisión sobre los ingresos del hogar. Bien, entonces, dado este panorama de la participación laboral de las mujeres, ¿no? A nivel nacional,
Lo que hizo la segunda parte del estudio es adoptar la tipología que se desarrolló en el estudio de contribución de la agricultura familiar que se hizo junto con la doctora Fernanda van der Leij, en el que, bueno, dada la heterogeneidad de las UPAs, las clasificamos en de subsistencia, de transición y consolidación, ¿no? ¿En qué se diferencia básicamente este tipo de agricultura? Y bueno, la mayor concentración, cabe resaltar que la mayor concentración de unidades de producción agropecuaria se encuentran dentro de la agricultura de subsistencia, ¿no? Y bueno, se reparten casi 25-25, y bueno, en la segunda tabla están los datos más los porcentajes más precisos en transición y consolidado, ¿no? La agricultura familiar de subsistencia se categoriza aquella por el autoconsumo, ¿no? Con una baja vinculación a los mercados, aunque sí una parte también la venden. Tiene rendimientos promedio también bajo, el acceso de la tierra también es baja en cuanto a las hectáreas que puede acceder, tiene una alta diversificación, ¿no? Y la tecnificación también es baja, ¿no? Entonces, a medida que vamos viendo la segunda tipología de transición, la vinculación con el mercado es más alta, existe más volumen que destina al comercio, ¿no? Y sus canales de comercialización mejoran, ¿no? Y la consolidada en realidad tiene menos uso de mano de obra, ¿no? Tiene mucha más especialización y por tanto tecnificación, ¿no? Entonces nos muestra esa tipología y lo que vemos, bueno, en términos de resultados, bueno, esta está extraída justamente del estudio que les menciono con Fernanda van der Leij, encontramos que el 96% de las UPAs en Bolivia son del tipo de agricultura familiar y bueno, esta es la distribución, ¿no? Dentro de la agricultura familiar, bueno, tenemos 47% que son de subsistencia, ¿no? Y alrededor del 26% consolidada y 26% de transición. Bueno, dada esta tipificación, lo que hace el artículo es justamente preguntarse, bueno, veamos cuál es la tasa de ocupación de la población de la agricultura familiar, pero por género, ¿no? ¿Tienen el mismo nivel de participación o no? ¿No? Y bueno, acá tenemos por grupos etarios, dividido por tipología, y lo que podemos ver es que la participación es casi equivalente, y digo casi equivalente porque en realidad las mujeres tienen un peso importante, pero si vemos las brechas entre hombres y mujeres, son importantes y son significativas estadísticamente, ¿no? Ahora, una pregunta acá podría surgir que tal vez ese desbalance en cuanto a la participación se debe a un desbalance poblacional, ¿no? Hay más hombres que mujeres que sí en el área rural ocurre y por tanto hay más participación de hombres que de mujeres, ¿no? Entonces, para poder resolver eso, realiza una descomposición del efecto demográfico, efecto de participación y efecto combinado, ¿no? Para ver si estas diferencias de participación en la agricultura familiar, ¿no? De la actividad agropecuaria de hombres y mujeres es significativa en términos de participación, ¿no? Entonces, vemos las diferencias, ¿no? El 46 veremos a nivel nacional, Bolivia rural, lo que nos muestra es que cerca, bueno, pasando el 80% de la población rural se encuentra ocupada en actividades agrícolas, y esta es la división, ¿no? 37.4% son mujeres, 44.2% hombres, ¿no? La diferencia, hay más participación de hombres que mujeres, ¿no? Entonces, a partir de la descomposición podemos ver que sí existe un efecto demográfico de esa diferencia, de esa brecha, pero también es significativo el efecto de participación y por tanto existe una inequidad, ¿no? En participación en actividades agropecuarias de mujeres y hombres, ¿no? Entonces, acá está el efecto de participación, dada la tipología, ¿no? Y a nivel nacional, ¿no? Entonces, al resolver esta pregunta en términos generales, sí, ¿no? Existe inequidad en cuanto a participación en actividades agropecuarias en relación de mujeres y hombres, ¿no? Que es mayor la participación de los hombres en relación a las mujeres, ¿no? Bien, entonces, dado eso, las preguntas siguientes están relacionadas justamente y bueno,
¿En qué participa más la mujer si lo hace? ¿No? Si existen algunas diferencias que los vemos en temas de participación y decisión en todas las actividades agropecuarias, y todavía notamos esa brecha a favor de los hombres, ¿no? Mayor participación de hombres en relación a mujeres en actividades agrícolas, de ganadería, relacionamiento con mercado, ¿no? Y lo vemos por las tipologías a nivel nacional. Algo que llamó bastante la atención al estudio es que las brechas son mucho más bajas en la tipología de subsistencia en relación a la consolidada, ¿no? Y algo que notar acá, un mensaje clave que nos lanza es que en la tipología de subsistencia, las tareas parecen estar más balanceadas entre hombres y mujeres, ¿no? Y a medida que se va tecnificando la UPA y relacionando más con el mercado, especializando, la brecha aumenta, ¿no? Entonces podría pasar que un sesgo, ¿no? O sea, las tareas de tecnificación, ¿no? Podrían estar mucho más sesgadas a los hombres que a las mujeres, ¿no? En la de subsistencia las habilidades son más o menos homogéneas, pero la brecha se intensifica a medida que se relaciona con el mercado, se tecnifica la bupa o se va especializando, ¿no? Es un mensaje clave principal del estudio que genera. En temas de decisión, los patrones se mantienen, ¿no? Bueno, hay menos porcentaje de personas que toman decisión dentro de las UPAs, por eso caen nuestras barritas, ¿no? Pero las brechas en cuanto a temas de decisión de hombres y mujeres se mantienen, ¿no? Y si vemos, nos preguntamos cuál es y cómo es la participación en trabajos agrícolas de hombres y mujeres, por ejemplo, en preparación de la tierra, siembra, labores culturales, cosecha. Y un principal mensaje de acá que que sale es que en realidad las labores culturales, que son tareas menos tecnificadas, la brecha entre hombres y mujeres cae, ¿no? Pero en tareas más tecnificadas relacionadas, por ejemplo, a siembra o preparación de la tierra, la brecha entre hombres y mujeres se incrementa bastante, ¿no? Sobre todo en la siembra, ¿no? Entonces, nos lanza otro mensaje del sesgo de tecnificación en cuanto al tema de género. En el tema de ganadería, notamos, bueno, se nota en nuestro gráfico que existe unas brechas menos menos significativas, como veíamos en el cuadro anterior, pero aún persiste, ¿no? Y algo que acá, por ejemplo, el tema de ordeña, de esquila y del cuidado de ganado, ¿no? Parecen actividades más dedicadas a las mujeres, ¿no? Que el tema de curación y vacunación, por ejemplo, que en algún caso sí se requiere algún tipo de tecnificación o para poder tratar estas actividades, ¿no? En cuanto a la participación en actividades de relacionamiento, ¿no? Que son actividades post cosecha y previa a la preparación de la tierra, ¿no? Compra de insumos, eh, eh, contratación de mano de obra, ¿no? Elaboración de productos, comercialización. Las tareas, por ejemplo, que relacionan al mercado, que son comercialización y la compra de insumos, están más no sesgado hacia los hombres que a las mujeres, ¿no? Entonces, nuevamente sale ese mensaje en cuanto a de que la inequidad de género persiste, ¿no? Se cae la brecha en cuanto a por ejemplo, en la compra de maquinaria, ¿no? En relación a las otras actividades, que podría dar indicios justamente que, bueno, las decisiones de temas que son, obviamente, con un presupuesto más alto, son por el tema de presupuesto de familia, concierne también a las mujeres, ¿no? Bien, entonces, bueno, y el estudio tiene otros análisis complementarios que nos permiten más entender justamente el tema que discutimos, pero bueno, para terminar la parte y terminar con estos mensajes clave, lo que el estudio evidencia es que aún persiste una alta disparidad en relación con los hombres, ¿no? Y que justamente refleja esa persistencia de división sexual del trabajo, ¿no? Vemos que los sectores que concentran mayor cantidad de mujeres son el agropecuario y el comercio, ¿no? Mientras que algunos sectores, ¿no? Se reservan para hombres, como vimos, la industrial y la construcción, el sector industrial de construcción y de transporte, ¿no? En que la participación de hombres son relativamente más altos en relación a las mujeres, ¿no?
Asimismo, que además que las mujeres que están en el mercado laboral, un porcentaje muy significativo están en tareas, están en condición de trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, aunque se ha notado del 2011 al 2020 que vemos ese periodo, justamente un traslado de mujeres que pasan a la condición de trabajador por cuenta propia, ¿no? Pero todavía es importante las trabajadoras que están en condición de no remuneradas como trabajadora aprendiz familiar, ¿no? Vemos que, bueno, es bastante importante la actividad, la contribución que hace la mujer en la agricultura, en su participación, ¿no? Sin esa mano de obra en el sector agropecuario y en la agricultura familiar que provee una cantidad importante, ¿no?, al consumo de alimentos frescos a Bolivia, no sería posible tener esa oferta, ¿no?, y tener seguridad en cuanto a la alimentación. Sin embargo, existe y se invisibiliza soporte a los ingresos monetarios, ¿no? Y bueno, en cuanto a la descomposición de diferencias, bueno, se evidencia justamente que sí existe un desbalance en cuanto a la población y por tanto los hombres participan más, pero también el desbalance es en participación, ¿no? Por eso existe esa diferencia o esa brecha en participación entre hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, finalmente, el análisis de roles en participación de actividades, en actividades agropecuarias y toma de decisiones nos muestran algo interesante cuando se hace la distinción por tipología, ¿no? En la de subsistencia existe un mayor balance en las actividades entre hombres y mujeres, aunque existen unas brechas significativas, y bueno, hay cuadros en el documento que muestra la significancia de la brecha por actividad. Sin embargo, a medida que la UPA va tecnificando, se va especializando, esta brecha se va ampliando, ¿no? Entonces, al parecer, algunas medidas en cuanto a capacitación, ¿no?, que tecnifican las labores en actividades agrícolas parecieran que estuvieran sesgadas más a hombres que a mujeres, ¿no? Y además de las actividades reproductivas que realiza la mujer, al parecer se cargan más tareas a las mujeres que están relacionadas a la gestión de recursos y que no son ocasionales sino permanentes dentro de la UPA, ¿no? Por ejemplo, en el cuidado de los animales, ¿no? Pero los hombres están más dentro de las actividades tecnificadas y ocasionales, ¿no? Entonces, además de esto, hay igual bastantes otras ideas clave, evidencias que ha generado el estudio, y bueno, los invito a leer y todos los artículos de la edición especial de la LAF. Gracias. Es todo. Luego, Carola, gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sin duda alguna, con esta gran presentación se ha dado paso precisamente a uno de los números que componen esta importante revista en su edición especial 2021. Muchas gracias a la investigadora Carola Tito Velarde, que en representación de los demás investigadores también han aportado en este número especial. Bien, permítanos ahora, por favor, invitar a don Víctor Hagemann. Está nuestro como invitado, director de la Fundación Hans Seidel, a quien también vamos a pedir unas palabras, por favor, si nos acompaña. Buenas noches, un gusto saludarle a nombre de la Universidad Católica Boliviana. Muchísimas gracias. Estimado vicerrector Dr. Marcelo Vera, estimada directora Fernanda van der Leyen, estimados doctores Jean-Paul Benavides y Carola Tito Velarde, señoras y señores, querido público, un saludo. Es un grato placer para nosotros presentar el día de hoy la edición especial 2021 de la LAGED. Y como director local y representante de la Fundación Hans Seidel en Bolivia,
quisiera remarcar la excelente cooperación con el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, el IISEC, de la Universidad Católica Boliviana desde hace muchos años. Juntos buscamos aportar a la discusión con documentos y eventos de corte académico-científico. El trabajo académico es siempre del más alto nivel intelectual. Para nosotros, la revista LAGET representa una de las publicaciones más importantes que tenemos el privilegio de promover en Bolivia. Me gustaría expresar un agradecimiento especial a la directora Fernanda van der Leyen y su equipo por su siempre excelente trabajo, cooperación y organización. La Hans-Seidel-Stiftung, que es una fundación política de Alemania que trabaja y colabora en Bolivia desde el año 1987, con el compromiso de fomentar la cultura democrática y plural, basada en los principios de libertad, paz y tolerancia. Las funciones de política de desarrollo correspondientes a nuestros ideales social cristianos son la construcción y el fortalecimiento de una vida digna y humana. Actualmente nuestros proyectos apoyan a jóvenes profesionales y líderes con becas de escuelas políticas, instituciones estatales a nivel nacional, departamental y municipal, la participación política, el diálogo social y científico, como con esta revista, y finalmente el medio ambiente, especialmente la economía circular, la gestión de residuos. Para esta edición, con el tema de la seguridad alimentaria, tenemos el agrado de tener aportes de expertos distinguidos con gran trayectoria, renovadas ideas y propuestas aplicables a la realidad. Una meta principal de nuestra fundación es aportar desarrollo en los países donde trabajamos. La lucha contra el hambre es un requisito básico para cada tipo de desarrollo. Y la seguridad alimentaria es interconectada con muchos temas fundamentales. La calidad de alimentación condiciona la salud y entonces la capacidad productiva en las escuelas y las oficinas. La forma y manera de cultivo tiene impacto a la igualdad de género, a la biodiversidad y la deforestación. Y al revés, el calentamiento global cambia las condiciones y circunstancias para la agricultura. El crecimiento demográfico nos da nuevos desafíos que muchas veces resultan en una compensación entre productividad y sostenibilidad. La seguridad alimentaria toca una multitud de aspectos que son relevantes para el trabajo de nuestras instituciones, porque como fundación nos esforzamos por mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Asimismo, queremos expresar nuestro agradecimiento por la gran aceptación que tiene esta revista por parte del público. Agradecemos también a todas las personas y instituciones que han formado parte de este desafío, que nos ha traído mucha satisfacción al aportar de forma científica al debate y creación de nuevos conocimientos a través del análisis. Y finalmente, esperemos que estos artículos y esta revista sean del agrado del lector y nos lleven a nuevos conocimientos y la conciencia para desafíos y oportunidades en esta temática. Muchas gracias. Gracias a usted, Víctor, por sus palabras. Bien, vamos a cerrar esta presentación de la revista y con las palabras de nuestro señor vicerrector académico nacional de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, a quien doy la palabra, doctor Marcelo Vera Bacarreza. Bienvenido. Buenas noches. Adelante, vicerrector. Buenas noches, Claudette. Muchas gracias por la invitación, principalmente a la directora, la doctora Fernanda van der Leyen, directora del ISEC, del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo.
Quiero darles un saludo cordial a Jim Paul, a los investigadores, directores, decanos, principalmente a nuestro amigo Víctor Hageman, director de la Fundación Hans Seidel. Muchas gracias por ese soporte, especialmente financiero, para que esto se haga realidad. Muchas gracias por la invitación. En realidad, parece que no me quedan palabras después de todo lo que he escuchado, de todo lo que hemos venido asimilando en esta hora de trabajo, donde hacen la presentación un excelente artículo que posiblemente es la representación también de los otros buenos artículos y trabajos que se presentan en este libro. La motivación de la mujer, qué importante, ¿no? Alguna vez escuchaba, decían que había que entrar a la mujer, con lo cual yo no comparto, porque en realidad hay que potenciar el rol de ambos sexos, ¿no? Hombre, mujer, y potenciar el trabajo y contribución a la sociedad. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos principalmente precisamente desde la academia. La investigación es una parte tan importante en la vida, en el mundo, porque gracias a la investigación hemos sobrepasado llegar al espacio. En la investigación podemos tomar este líquido que se llama Gatorade, o muchos como esto en la investigación. La investigación, la parte fundamental de una universidad, es el pilar específico para que se avance en el desarrollo de la sociedad. Es importante. Y después de la pandemia hemos visto que principalmente el mundo ha llegado a conjuncionarse en uno solo. Hoy en día ya no es necesario estar en una sola parte del mundo, estamos en todas partes del mundo, ¿no? Con el trabajo que realizamos a través de la virtualidad y esta pandemia se ha llevado a abrir los ojos muchísimo más en eso. Por lo tanto, yo quiero felicitar muchísimo al Instituto de Investigaciones Socioeconómicas que tiene nuestra Universidad Católica Boliviana, al trabajo que ha desarrollado la doctora Fernanda Wanderley en esta investigación. Pero esto también es muy importante con el soporte, ¿no? Y a veces lo financiero siempre es importante para poder llegar a culminar este trabajo que se hace en cuestión de la investigación. La misión de investigar y y con académica, las discusiones sobre desarrollo económico y social en América Latina, no solamente en Bolivia, ¿no? Desde las diversas perspectivas disciplinarias que tiene. Y en esta oportunidad se ha expuesto un artículo magnífico, un estudio exploratorio del rol de las mujeres en la agricultura familiar en Bolivia. Quiero felicitar a la autora, que está ya en pos de su doctorado, y eso es importante. Pero también me ha satisfecho el escuchar y el saber que dentro de la universidad estamos formando en esa misión de formar precisamente, y valga la redundancia en la palabra, a nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones a las que debemos dejar el legado de lo que hacemos en la vida cotidiana, especialmente en la academia. Así que muchas gracias, Víctor, por el apoyo a la Fundación Hans Seidel. Agradezco de sobremanera a nombre de nuestro señor rector nacional, el reverendo padre José Fuentes Cano, quien también me indica saludarlos a cada uno de ustedes, y a nombre mío, como vicerrector académico nacional, para mí esto es música en mis oídos, al saber que la universidad avanza en este camino tan importante que es la investigación. Agradezco también a todos y cada uno de ustedes que hacen posible que esta revista se publique, porque sin su trabajo no sería posible. Y a la doctora Fernanda Wanderley, muchas gracias por la contribución a la sociedad, principalmente, pero también a nuestra universidad, que la hace más alta, que la distingue y que puede llevar el nombre de nuestra universidad a las esferas más altas de la investigación mundial.
Muchas felicidades y muchas gracias por el trabajo. Gracias a nuestro vicerrector académico nacional, y con estas palabras finaliza esta presentación de la edición especial de la revista Latinoamericana de Desarrollo Económico, LAGED. Gracias a todos quienes han hecho posible la presentación de este número, y a nombre de las autoridades de la Universidad Católica les agradecemos su gentil participación. Tengan todos ustedes muy buenas noches.